Buenos días a todos y buenos días a todas y bienvenidos al diálogo Ciencia e Innovación en España, nuevas oportunidades para el talento joven. Muchas gracias, ministra Diana Morán, por haber elegido la Universidad Autónoma de Madrid, nuestra universidad, para este diálogo, y a Elena, encargada de dirigir el acto. Elena Cerdá es PEDIF del Departamento de Financiación e Investigación, es estudiante de doctorado en Economía y Gestión de la Innovación y entre sus principales líneas de investigación se incluye la innovación de la empresa turística, destinos turísticos inteligentes, impacto de la economía digital y colaborativa, planificación y gestión sostenible de destinos turísticos e internacionalización de las universidades en programas de investigación e innovación, que es por lo que yo te conocí, por el artículo que publicaste en este sentido. Como ya saben todos ustedes, este encuentro empieza con un diálogo entre la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, y la investigadora Elena Cerdá, investigadora predoctoral de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Les voy a dejar a las dos para que comiencen el diálogo y luego ya abriremos un turno de preguntas. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer la oportunidad de estar hoy aquí y compartir con vosotros este diálogo, y en especial con la ministra. Agradecer la presentación y la intervención de la rectora. Es un placer tener a Diana hoy aquí en nuestra casa, que ahora también puede ser tu casa, si quieres. Es una oportunidad, creo que única, tener a alguien como a ella, con una agenda tan apretada, para poder hablar de los que a veces estamos en la cadena baja, digamos, ¿no?, de esa cadena productiva, pero que vamos a ser los que la sostengamos el día de mañana. Entonces, creo que es idóneo poder dialogar con las personas que están dibujando ese camino que tenemos que seguir. También me gustaría agradecer a José Guimón por organizar o participar en la organización de actos como este y desarrollar siempre con esa predisposición tan activa actividades de tal envergadura en nuestra universidad. Así que bueno, me gustaría empezar un poco el diálogo hablando de mi experiencia como predoctoral. En mi caso tengo una FPU. Para el que desconozca un poco qué es una FPU, es un contrato de formación de profesor universitario. Este contrato está vinculado al Ministerio de Universidades, en este caso, y existen otros contratos paralelos también de convocatorias nacionales, como en el caso del FPI, que es la formación de personal investigador. Aún así, es complicado introduciros en un sistema en el que solo para introducirte en el mismo hay una competitividad muy elevada, una ardua competitividad. Es complicado acceder al sistema de por sí. Y una vez accedes al sistema, te sometes a un desengaño. Un desengaño porque te encuentras una situación precaria, una situación con mucha incertidumbre y una situación con mucha presión intelectual. Tienes que enfrentarte a desarrollar un doctorado, a dar clases, a hacerte un lugar en un espacio, en una institución pública, sin saber qué será mañana. Tienes un contrato de 4 años, un contrato temporal, y no sabes qué va a haber más allá. Esto me lleva a preguntarme qué hay más allá. Y por eso creo que es una oportunidad idónea tenerte aquí y poder preguntarte qué está haciendo el Ministerio con esa nueva ley de ciencia, tecnología e innovación para que no solo los jóvenes que estamos a día de hoy aquí podamos mantenernos en el sistema, sino que aquellos jóvenes que se marcharon ya en el tramo, en la trayectoria de 2008-2015 por esa crisis económica, si ellos también podrían retornar y qué vías tendríamos para hacerlo. A ver. Ahora sí. Bueno, pues muy buenos días. Amaya, muchísimas gracias por la invitación a la UAM. La verdad es que teníamos
durante ya hace tiempo prevista alguna visita para hacer alguna cosa con vosotros. Estuvimos también el otro día en la feria de patentes que hicisteis, enhorabuena, porque fue una iniciativa fabulosa. Y gracias a Elena también nos conocimos el otro día y la animé a no hacer de entrevistadora, sino precisamente a hacer sus propias reflexiones, ¿no? Igual que he animado luego a la fila cero a que me comenten cuáles son sus preocupaciones. Yo empezaré también, como ha hecho Elena, presentándome. Pues yo soy Diana, tengo 42 años, nací en Gandía, que es una ciudad de 75.000 habitantes, que tiene campus de una universidad desde hace 20 y tantos años, pero hasta hace 20 y tantos años no teníamos campus, teníamos que desplazarnos a Valencia, que es la capital. Soy la primera universitaria de mi familia y quería contaros que seguramente por eso estoy aquí. Yo me he dedicado a la política porque soy absolutamente consciente de que no nacemos todos con las mismas oportunidades de cuna. Mi abuela no sabía leer y escribir porque nació en una ciudad y en una época en la que había clases sociales y clases económicas. Y mi abuela era de la clase que tenía que servir. A mi madre la sacaron también del colegio porque su destino también era coser y limpiar y este tipo de cosas. Y las dos nietas de aquel criado pues somos ingenieras de telecomunicación. Y esto es gracias a lugares como este, que son las universidades públicas. Entonces yo me dedico a la política para fortalecer ese esfuerzo colectivo que tenemos que hacer como sistema para dar oportunidades. Y además, como soy ingeniera, los ingenieros nos enseñan a ingeniar y a resolver problemas, pues desde que me encomendaron el Ministerio de Ciencia hace 1 año y 4 meses, pues las primeras preguntas que hice es, bueno, vamos a ver cuáles son los principales problemas del sistema científico español para ponerle solución. Entonces hemos sacado adelante una ley que seguramente no es perfecta, que seguramente podría ser más ambiciosa, que podíamos haber tardado 2 o 3 años más en hacerla y en estar pensándola, pero que solo con que arregle esos 10, 14, 20 problemas más acuciantes, yo ya me daré por satisfecha. Y si de aquí 2, 3, 4, 5 años hay que cambiar por otra ley, porque esos problemas ya se han resuelto, pues que cambie la ley. Es decir, no pretendo que la ley sea eterna, pretendo que sea efectiva. Lo primero era partir del diagnóstico, ¿no? ¿Qué había ocurrido? Tú dices, aquella generación, yo vengo de esa generación, yo acabé la universidad prácticamente más o menos a esa edad y yo entré en una pyme muy cerquita también de Gandía, pero la mayoría de mis compañeros de clase, mi hermana que también es ingeniera de telecomunicación, pues una salida era o Madrid o Barcelona, que eso también a lo mejor desde Madrid no se ve, no se tiene esa visión de España, pero ocurre, ¿no? Que tenías que ir de tu lugar de nacimiento o ya directamente ni siquiera España, ¿no? Y tenías que irte fuera. Nosotros tenemos diagnosticado que la salida de la crisis que se dibujó en el año 2008 con los recortes y con la austeridad, desde luego no favorecieron a prácticamente nada, pero tampoco a la ciencia, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver o a visibilizar claramente lo que supusieron los recortes en sanidad, lo que supusieron los recortes en educación. También hubo unos recortes en ciencia. En una década se perdieron 10.000 plazas de investigador e investigadora, plazas públicas en nuestro país. Eso en una universidad es que no hace falta ni explicar lo que es esto, ¿no? Cuando la gente se jubila, se estableció una tasa de reposición que no existía hasta ese momento, de manera que la tasa de reposición lo que te permite es reponer al que se ha jubilado. Pues hubo toda una legislatura de 4 años con tasa de reposición 0, es decir, que cada vez que se jubilaba un investigador, un profesor, se reponía por ninguna persona, y así se destruyeron 10.000 plazas de investigador e investigadora. Eso solo en el sistema público. Luego, en la iniciativa privada, en un país de recortes, tampoco tenía ningún interés en innovar, ¿no?
Entonces, en términos generalizados, pues no éramos un país apto para la ciencia ni que daba oportunidades. Y esto es un gran problema para los que han vivido ese momento, pero también de perspectivas de futuro para los que os enfrentáis, ¿no?, y el espejo en el que miraros es un espejo de frustración. Pues bueno, en el trabajo que estamos haciendo ahora, que también salimos de una crisis, que es la crisis de la pandemia, ahora estamos utilizando una receta totalmente distinta. Lo que estamos haciendo es, desde la inversión pública, favorecer precisamente que los sectores económicos y también el estado de bienestar y los sistemas públicos se fortalezcan. Es decir, ahora todas las reformas que van asociadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es una movilización económica de 140.000 millones de euros, es la misma cantidad de dinero que todos los años que llevamos en la Unión Europea, solo para 5 años. El plan de recuperación tiene unos cambios normativos, entre ellos la ley de la ciencia, que son todos expansivos. Por ejemplo, la reforma laboral lo que hace es acabar con el contrato temporal y precario y convertirlo en contrato indefinido. También lo hace la ley de la ciencia. De manera que todas las normas asociadas al plan son normas de reparación precisamente de los recortes. Y además tenemos un plan de choque, que es este flujo económico que tenemos que saber aprovechar. ¿Qué hace la ley de la ciencia? Pues la ley de la ciencia lo que quiere es, primero, dar más oportunidades desde todas las fases y todas las etapas de la carrera científica. Tú eres una predoctoral, después está la fase postdoctoral. Yo he visitado muchos centros de investigación y algún investigador me ha dicho, yo tengo un postdoc, y le he preguntado, ¿y qué edad tienes? Y me dice, 45. Digo, pues ya no eres postdoc. O sea, postdoc es después del doc, pero claro, postdoc puede ser toda la vida. Pero con 45 uno tiene que estar estabilizado, no con un contrato postdoctoral. Es decir, ahí había un vacío de oportunidades, y vuelvo a la palabra oportunidad, porque cuando hay un vacío de oportunidades se crea un tapón interno, la gente no se estabiliza, no hay oportunidades de contratación. En definitiva, lo que hemos hecho con la ley es, y no solo con la ley, sacar más oportunidades, muchas más oportunidades predoctorales, oportunidades también postdoctorales, dibujar mejor ese itinerario del predoc, después pasamos al postdoc y después a la estabilización, e intentar que ese itinerario sea lo más corto, predecible y estable posible. Y después también, con carácter general, que todos los contratos relacionados con la ciencia pasen a ser contratos indefinidos y, por tanto, también tengáis, aparte de la capacidad de profesional de avanzar, pues vitalmente también podáis suscribir una hipoteca. Y en cuanto a los predoctorales, que me preguntabas, Elena, pues por ejemplo, hasta el año 2018 no existía un estatuto para el personal investigador en formación. Estaba escrito en la ley del 2011, pero no se había desarrollado. Se desarrolló el estatuto. A partir de ese momento, bueno, ya anteriormente con el gobierno de Zapatero dejasteis de ser becarios para pasar a ser contratados. Desde que está el estatuto hemos ido mejorando salarialmente, pues hasta ahora se ha tenido una mejora salarial de un 12%. Esa mejora salarial se va a ver incrementada en prácticamente otro 8% por los presupuestos generales del Estado, que hacen una mejora salarial de todo el personal funcionarial y laboral de la Administración General del Estado. Y, en definitiva, pues ya es un acumulado de un 20%. También tenemos el compromiso de ir aumentando los salarios de la etapa predoctoral, porque es verdad que hemos subido el salario mínimo interprofesional, y tanto que ahora los predocs os habéis quedado casi con el salario mínimo interprofesional, y consideramos que no puede ser que personas extremadamente formadas tengan un salario equiparable al salario mínimo interprofesional, y por eso en las próximas convocatorias de predoc ya vamos a ir equilibrando para que en 4 años los predocs cobréis lo que ahora cobraba un predoc en el 4º año, y lo cobréis desde el primer año. Esa reforma la vamos a hacer en 4 años.
Y en definitiva, el año pasado sacamos 640 o 70 y tantos postdoctorales. Veníamos de Ramones y Cajales, veníamos de 200 oportunidades de Ramón y Cajal. Ahora mismo hay una convocatoria de consolidación investigadora, que antes hablaba con la rectora, que ojalá aquí en la universidad tengáis la capacidad de absorber a muchísimos Ramones y Cajales, investigadores con esta convocatoria de consolidación. Y estamos también en tasas de reposición, igual que antes decía que hubo épocas de tasas de reposición cero, pues ahora la tasa de reposición que ha aprobado el Gobierno de España para el personal científico es la más alta que hay. El personal científico se os considera personal esencial, a la misma altura que el sanitario, que el educativo y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De manera que las tasas de reposición están siendo del 120%, de manera que no solo sustituimos, sino que vamos reconstruyendo todo aquello que se destruyó. Pues la verdad que considero que las propuestas son muy buenas. Creo que el Ministerio de Ciencia, tengo que decir que el Ministerio de Ciencia va un paso por delante de momento del de universidades, y creo que es importante, aunque a veces podamos ignorar que existen dos ministerios, y que las universidades dependen de dos ministerios, es algo muy importante, porque mi experiencia también ocurrió al conseguir una convocatoria nacional vinculada al Ministerio de Universidades. No tiene los mismos beneficios tener una FPI que tener una FPU. Por ejemplo, en la FPU nosotros no nos incluían una estancia y teníamos que volver a competir para poder tener una estancia de investigación. En cambio, las FPIs incluían de forma automática una bolsa destinada a ello. Lo que quiero decir con esto es que creo que es importante sumar sinergias. Creo que desde hace mucho tiempo el Ministerio de Ciencia va un paso por delante. Creo que las propuestas que habéis hecho, como esa figura de acceso a personal investigador, doctor, es una vía para acceder al sistema y tener un poco más de estabilidad. Creo que es una vía de esperanza, pero creo que es importante que esto lo escuche también el Ministerio de Universidades y desarrolle una vía semejante, una vía paralela. Aquí quiero traer un tema delicado, un poco de reflexión, pero creo que es una buena oportunidad para ello. Las universidades no tenemos que olvidarnos nunca que somos, por así decirlo, formadores. Depende la enseñanza superior de nosotros. El sistema a veces nos conduce a relegar la docencia a un complemento. Y la docencia nunca puede ser un complemento, porque las universidades sin estudiantes no serían universidades, como mucho podrían ser centros de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? La nueva posición que están desarrollando incluía algo que están criticando los investigadores, que es que les incluye un máximo de docencia. Les incluye un máximo de 100 horas de docencia al año. Es algo bueno, porque los están contratando como investigadores y no quieren que dediquen demasiado tiempo a la docencia y no puedan desarrollar sus investigaciones. Si el Ministerio desarrollase una posición paralela, que se podría llamar profesor universitario doctor, de forma semejante, en la que la investigación fuese un complemento, crearíamos sinergias. Y no solo estaríamos desarrollando sobresalientes investigadores, sino que estaríamos desarrollando sobresalientes profesores universitarios. De tal forma que habría especialización de cada uno según su formación y según sus habilidades. Creo que es algo importante, y aquí me viene la cuestión que me suscita desde mis inicios, desde esa etapa predoctoral, si esta reforma está incluyendo de alguna forma vías para equiparar convocatorias entre Ministerio de Ciencia y Ministerio de Universidades. Sí, además, Elena, esto no se trata de hacer ninguna competición, es decir, no quiero que el Ministerio de Ciencia esté haciendo lo mejor que el Ministerio de Universidades, ni al revés. O sea, lo que quiero es que todos intentemos hacer mejor y que mejoremos el sistema, y te traslado que sí, que hay una convicción. De hecho, nosotros nacimos hace la anterior legislatura como Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Bueno, esto fue una apuesta del presidente Zapatero, crear un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que luego volvió a desaparecer y se volvió a integrar en el Ministerio de Economía o de Industria, no sé de cuál de los dos, como una Secretaría de Estado, y volvimos a sacarlo. Porque para nosotros las políticas científicas e innovadoras y universitarias son
absolutamente estratégicas. No pueden ser el complemento de una política industrial ni de la política económica. Son estratégicas. Justo lo contrario, son absolutamente transversales. Es el estrato inicial de las políticas económicas y de las políticas industriales, ¿no? Entonces, es verdad que con la configuración del gobierno de coalición, que es el primer gobierno de coalición que hay en España, se separó el Ministerio de Ciencia y de Universidades. Pero también os tengo que decir, para los que no conozcáis el Ministerio, que por supuesto estáis invitados, igual que yo, sí me siento en mi casa, Elena, vosotros podéis venir a vuestra casa, que es el Ministerio de Ciencia, que estamos separados por un ascensor, es decir, sales del ascensor y yo a veces me equivoco, y tiro para allá y digo, ay, ya me he metido en el Ministerio de Universidades y tengo que girar. Es decir, hay un trabajo y efectivamente tenemos totalmente identificado que no tiene ningún sentido hacer convocatorias que salgan en tiempos distintos, que tengan diferencias salariales y en definitiva que vamos a intentar homologar y unificar para bien y para mejor, es decir, no homologar para abajo, sino para arriba, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, el año pasado desaparecieron los Juan de la Cierva Incorporación, pero desaparecieron porque se convirtieron en Ramones y Cajales, es decir, que pasaron a ser el hermano mayor. Entonces, efectivamente, lo que queremos es hacerlo fácil, ¿no? Y que al final no os perdáis en quién ha sacado tal convocatoria o si hay dos convocatorias a la vez, si renuncio a esta o a la otra. Y luego hay una cosa, Elena, que no he mencionado antes y es una novedad, y creo que es muy interesante también porque ocurría que, bueno, y no sé si es tu caso, que teníais que estar matriculados en un centro para poder pedir una FPI o una FPU y entonces salía la convocatoria de generación de conocimiento, los centros obtenían la ayuda de la convocatoria de generación de conocimiento y entonces es cuando os contrataban. Y a lo mejor ahí habían pasado 6 meses, 7 meses y habíais perdido 6 meses o 7 meses del contrato vuestro de investigación. Pues ahora, este año, por primera vez, vamos a sacar la convocatoria de generación de conocimiento junto con las plazas predoctorales. Entonces, este año van a salir 2 convocatorias predoctorales. Las de la generación de conocimiento, que está a punto de resolverse, y la del próximo año de generación de conocimiento, más los predoctorales ya directamente asignados, de manera que no se produzca ese desfase, ¿no? Y después, también sabéis que nosotros siempre intentamos cumplir con el POP, que es esta prórroga que hay por si acabas y presentas la tesis a los 3 años, que se te prorrogue el contrato un año más, de manera que puedas ir buscando el nuevo contrato con el que continuar. El Juan de la Cierva pasará a ser un contrato indefinido, subvencionado por el Ministerio, pero ya no puede ser ni predoctoral ni postdoctoral porque ya no existen contratos temporales de 2 años, pero también será como un contrato puente hasta un contrato postdoctoral. Y luego en la ley aparece una reserva que eso, bueno, lo primero que quiero decir también es que la ley ha estado súper trabajada con las universidades. Quiero también agradecer a la CRUE, a las universidades por el trabajo que hemos hecho. Yo creo que esta ley es un éxito colectivo porque hemos sido capaces de encontrar las soluciones de manera consensuada a los principales problemas. Salió sin ningún voto en contra en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que a día de hoy eso es ciencia ficción, si me permitís la broma, pero bueno, fue real. Y eso es gracias al trabajo que se hizo de campo, con las universidades, con los centros de investigación, con las comunidades científicas, con los sindicatos, con los representantes de los colectivos FPU, FPI, en definitiva, escuchando a todos y entendemos que la ley responde a muchas de estas cuestiones. Te agradezco. Es verdad que el contrato al que te refieres es el FPI, que tienes razón, que esperan tiempo hasta poder incorporarse a sus grupos. Y creo que tienes razón que incluye
muchas de las cosas que hemos estado solicitando los predoctorandos durante este tiempo, como son las indemnizaciones, fue una de las cosas que más me llamó la atención. Llevamos mucho tiempo solicitando una indemnización por finalización de contrato, al final estamos expuestos a un contrato de 4 años, que en una empresa privada tendríamos derecho a finalización, y esta ley está incluyendo esa finalización de contrato no solo para los contratos nuevos que se firman, sino para los contratos en vigor. Así que creo que es una buena propuesta, de verdad. Y me suscita otra pregunta de aquellos jóvenes que a lo mejor deciden no querer quedarse en entidades públicas y a lo mejor quieren incorporarse a una empresa privada. Creo que hay una imagen bastante negativa a la hora de pensar en desarrollar un doctorado si te quieres quedar en una empresa privada, porque puedes acceder de primera mano sin hacerlo, se supone que hay muchos beneficios económicos, un contrato indefinido. ¿Qué propuestas puede incluir esta ley o qué propuestas estáis desarrollando para aquellos que quieran incorporarse a lo mejor en una empresa privada, pero puedan querer hacer un doctorado? Solo para lo que has comentado antes de la indemnización de finalización de contrato. Esto fue un debate, ¿eh? Porque claro, nos sentamos ahí en el ministerio y claro, esto era romper completamente con la cultura que había habido ahora y hasta qué punto se os veía como estudiantes o como contratados. Pero es verdad que sois el contrato de formación más grande que existe, o sea, un MIR no tiene un contrato de 4 años, ¿no? Entonces, erais una excepción, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues igual tenemos que romper moldes. Es verdad que la idea fue vuestra y al final nos convencisteis y dijimos, es verdad, o sea, tienen derecho a una indemnización. Pero es verdad también que si de repente a las universidades les hacíamos pagar la indemnización de unos contratos suscritos hace 3 años, hace 4 años, que no tenía la previsión de presupuestaria, pues nada, o sea, pues imagínate la asfixia, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, pues hemos acompañado con esta solución, de manera que todas las indemnizaciones de los contratos que ya están en vigor las va a cubrir el Ministerio de Ciencia hasta que finalicen todos los contratos que han entrado, incluso el día de antes de la aprobación de la ley, sea un predoc o sea un postdoctoral, es decir, que vamos a estar 5 años pagando las indemnizaciones de estos contratos, porque sabemos la situación muy complicada que tienen las universidades en términos de financiación y no queríamos que al final las universidades o los centros de investigación tuvieran que elegir, porque ellas no quieren elegir entre la precariedad de los jóvenes y la financiación del centro. Entonces, este es un debate del que, desde luego, los responsables políticos tenemos que hacernos cargo, porque no puede estar reñida la estabilidad del personal científico con la estabilidad del centro. Por entonces aparecen falsos debates. Y es el debate del reparto de la miseria. Cuando hay miseria, tenemos que elegir entre los derechos del trabajador o tenemos que elegir entre la sostenibilidad del centro. Entonces, lo que tenemos que hacer es garantizar las dos cosas, los derechos de los trabajadores y de los investigadores y la capacidad de los centros. Y en ese sentido, nosotros, que somos Administración General del Estado, hay competencias repartidas, nosotros no tenemos, por ejemplo, la competencia de las universidades, pero, por ejemplo, en esta medida vamos a acompañar nosotros y vamos a pagar nosotros las indemnizaciones, no solo de las FPIs, que son nuestras, y de las FPUs, sino las convocatorias que haya podido sacar la propia universidad, las convocatorias en los centros de investigación de la comunidad autónoma. Es decir, vamos a acompañar porque no queríamos que se generara ese debate entre merecen o no una indemnización por si tenemos o no dinero en la caja para pagarla, porque eso es un falso debate y esos debates se tienen que solucionar de otra manera. Y Elena, he empezado diciendo que yo soy una convencida de lo público, porque yo, si no existiera lo público, no estaría aquí. No sé dónde estaría, pero yo aquí no estaría. Porque a mi familia necesitaba acompañamiento de lo público y del sistema. Entonces, como soy una defensora de lo público, cuando hablo de la necesaria colaboración público-privada, lo primero que tengo que decir es que por supuesto que hay que ayudar a la iniciativa privada a hacer más innovación,
pero nunca puede ser en detrimento de la pública. Entonces, fortalecemos la pública, como no puede ser de otra manera, pero también fortalecemos a la industria y ayudamos a crecer la semilla de la innovación en la industria. Esto lo estamos haciendo con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el paradigma de la profesora Mazzucato, que un poco el origen es la misión de Kennedy de llevar al hombre a la luna, que puso a todo el país, todas las iniciativas, para poder conseguir el gran reto, la gran misión de llevar al hombre a la luna, ¿no? Eso inspira que la unión de todos los esfuerzos, en la pandemia lo hemos visto también, cómo en tiempo récord se han descubierto unas vacunas ante un reto que estaba toda la sociedad paralizada por culpa de un virus. Y en definitiva, pues nosotros nos hemos convertido en un Estado emprendedor, un Estado que invierte en las empresas privadas, que ayuda a las empresas privadas a crecer en innovación en nuestro país, que ayuda a la empresa privada y con las ayudas, si además contratas a un doctor, le damos 100.000 euros más en esa ayuda, de manera que vamos convenciendo a las empresas de que tienen que contratar a personal investigador en las empresas y tenemos que darle carácter de naturaleza a los puentes y al itinerario público-privado que pueda hacer un determinado profesional. Pero para darle carta de naturaleza lo que tenemos que hacer es eso, trabajar un sistema público-privado de verdad, no uno que compita contra el otro, ¿no? Sino que se trabaje de verdad. Y creo que lo estamos consiguiendo con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aparte de fortalecer lo público, y no sé si conocéis los datos, ¿no? Pero ahora mismo, dentro de la situación tan difícil que estamos viviendo, salimos de la pandemia y aún no hemos salido de la pandemia, ya estamos entrando en otra crisis global que está disparando la inflación, que está suponiendo también muchos problemas para afrontar el día a día. Pues dentro de eso hay ciertas cosas que nos dan optimismo y esperanza, ¿no? Una de ellas es que estamos en cifras récord de empleabilidad en nuestro país, estamos no en cifras de antes de la pandemia, sino en cifras de antes de la crisis financiera. Y hay un dato que no se suele decir, pero que a mí me encanta decirlo, que es que el primer sector que más ha crecido en número de afiliados en nuestro país es el sector relacionado con la informática y las telecomunicaciones, es decir, la innovación. El segundo, el educativo. Y el tercero, las actividades científicas y técnicas. Si sumamos solo ciencia e innovación, es más del 28% del nuevo empleo que se ha creado desde 2020 en nuestro país para la ciencia y la innovación. Esto es justo lo contrario de lo que estaba pasando. Destrucción de empleo, fuga de cerebros, y ahora estamos creando empleo en la iniciativa privada relacionado con la ciencia y con la innovación. Entonces, algo está cambiando en nuestro país, algo ya ha cambiado en nuestro país y lo que tenemos que hacer es seguir con estos instrumentos novedosos que hacen que, bueno, nosotros aspiramos a que en nuestro país se fabrique, se diseñe y se fabrique el futuro avión de cero emisiones. Nosotros aspiramos a que en nuestro país se fabrique vehículo eléctrico, aspiramos a que se descubran las terapias avanzadas para el cáncer, cánceres sólidos, para la ELA, para la diabetes y que se produzcan y se fabriquen en nuestro país, no que lo compre la patente una empresa americana y acabemos luego teniendo que irnos a Houston a tratarnos, ¿no? Y que además queremos administrarla a través del Sistema Nacional de Salud. Esos son los grandes objetivos que tenemos ahora como país. Con eso estamos movilizando 70.000 millones de euros, que parece fácil decirlo, pero es una cifra estratosférica, y con eso estamos ayudando también al sector privado a incorporar la cultura de la ciencia y la innovación, y son datos y son hechos, ya se está produciendo en nuestro país. ¿Y consideras que también para afrontar estos retos y afrontar a lo mejor también retos relacionados con la desigualdad de género, al final estamos entrando en disciplinas que cada vez se hacen más importantes, las disciplinas STEM, relacionadas al final matemáticas, ingeniería, tecnología? ¿Cómo podemos dar herramientas para disminuir esas brechas de género, incluso desde la propia ley de la ciencia? Pues lo hablaba antes con la rectora, porque es un tema que nos preocupa muchísimo como sociedad.
Y decía que los estudios dicen que a la edad de 11 años las niñas ya han decidido que no sirven para la ciencia. Y al final son factores, es información cultural, muchas veces les llega por la familia, por la sociedad, estereotipos, falta de referentes. Por eso la ley educativa, la que trabaja con los niños, quiere favorecer despertar vocaciones STEM en las niñas. Hay gente que de esto se ríe, a mí no me da la risa con esto. Y básicamente lo que hace es trabajar la psicología de las niñas, trabajar su autoestima, ¿no? Y convencerlas de que, claro que son válidas para cualquier carrera. O sea, que no es una cuestión de que no les guste, es simplemente que reciben el mensaje de que están metiéndose en un mundo de hombres. Yo otro día estaba en la Universidad de Sevilla y estaban preparando y dieron 30 premios para preparar a los niños y las niñas para una olimpiada de matemáticas. Pues de 30 premios, una niña y 29 niños. Claro, la niña vino a recoger el diploma y se me vino y se me abrazó. Yo digo, la niña buscaba una mujer, ¿no? Y yo le dije, tú persigue tus sueños y no te asustes. Pero efectivamente, cuando las mujeres entramos en espacios donde la mayoría o la grandísima mayoría son hombres, recibimos un mensaje muy claro de que no nos pertenece ese lugar. Entonces, poco a poco tenemos que ir cambiando esa perspectiva. Antes lo hablaba, se han creado nuevas carreras que solo fíjate, por el nombre que llevan, ¿no? La ingeniería biomédica. Pues tres cuartas partes son chicas. Si fuera ingeniería, no sé qué, de telecomunicación, ya no. Informática, desde que pasó a ser una ingeniería, bajó el número de chicas que se matricularon. Solo hay un 11% de media de matriculadas en ingeniería informática. Las matemáticas, por ejemplo, desde que han pasado a ser no solo con vocación docente, sino también con vocación de trabajo en las nuevas oportunidades en empresas tecnológicas, también ha disminuido. Luego tenemos que hacer ese trabajo que vamos a hacer seguro en la Semana de la Ciencia, en la Semana de la Niña, en la mujer en la ciencia, de visibilizar. Antes he pasado con la rectora a una sala donde había fotografías de los cuadros de los rectores, ¿no? Y solo hay 2 mujeres. Y es que es una realidad que está en el mundo de la ciencia, pero también está en otras partes y en otros sectores. Pero desde luego nosotros, y hay una parte que es fundamental, que es la conciliación de la vida laboral con la vida personal, porque las mujeres tenemos más dificultades para conciliar, ¿no? Y entonces en la ley se añade la perspectiva de género con base jurídica de manera transversal. De manera que en tribunales, en todo lo que sean para la evaluación de los méritos, tiene que ser paritarios, tienen que tener formación en perspectiva de género. Luego hay algo también que parece imposible que no se estuviera haciendo ya, que es, por ejemplo, tú me estás diciendo que tienes un predoctoral, ¿no? Pues imagínate que quisieras ser madre o que te cogieras una excedencia porque tienes que cuidar a tu madre que tiene un tratamiento y que cogieras una excedencia. Pues el tiempo de la excedencia o tu baja de maternidad ya no te descontaría en el contrato predoctoral y antes sí te descontaba, es decir, el contrato predoctoral seguía y tú no estabas. Ahora ya no, se interrumpe el contrato. Y tampoco va a penalizar en el cálculo de los méritos las bajas o las excedencias que hayas podido tener. Seas mujer o seas hombre, ¿eh? En definitiva, la conciliación también tenemos que propiciar que los hombres también concilien, igual que conciliamos las mujeres. De manera que, bueno, hay varias medidas que nosotros estamos impulsando y también queremos hacer planes de igualdad donde hay propuestas muy interesantes que han funcionado en centros de investigación y que pueden ser extrapolables, como por ejemplo que aquí en la universidad hubiese una guardería, por ejemplo, o que hay centros que han directamente, no prohibido, pero que no se hacen reuniones directivas a partir de las 4 de la tarde. De manera que a las 4 de la tarde ya nada te impide conciliar con tu vida familiar.
Pues este tipo de cosas son las que tenemos que ir avanzando en los centros de investigación, en las universidades, para favorecer que las mujeres puedan hacer compatible su vida laboral y su vida familiar. Creo que tienes razón, creo que es un proceso en que todavía nos queda bastante camino, pero que es cosa de todos al final. Y bueno, quería agradecerte todas estas propuestas, argumentos, creo que son muy enriquecedores, creo que abren a los demás a saber qué se está haciendo en el Ministerio y en qué líneas se están trabajando. Aquí hay 3 miembros de distintos colectivos de la universidad que les gustaría hacerte ciertos comentarios, reflexiones. Uno de ellos es Hugo Díaz, que acaba de terminar un doble grado en Ciencias Ambientales y Orientación de Territorio en la Autónoma y que actualmente está haciendo un máster en el CSIC. Otra de ellas es Julia Blanco, actual doctoranda de Filosofía y FPI-UAM. Y por último, José Ramón Seoane, que es el director de la Fundación de la Autónoma. Así que podéis hablar cuando queráis, hacéis vuestros comentarios y la ministra os responde. Hola, probando. Sí. Pues bien, como me acaba de presentar Elena, ¿no se me oye? Sí. Un poco flojito. Bueno, puedo intentar hablar más alto. Sí, efectivamente, estudié Ciencias Ambientales y Geografía aquí en esta universidad, a la que quiero dar gracias que me haya dado la oportunidad pues, de estar aquí representando a los alumnos de posgrado. Y ahora actualmente me encuentro estudiando un máster en Conservación de la Biodiversidad del CSIC y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, a las que también quiero agradecer que hayan entendido, ¿no?, esta oportunidad que ha habido aquí y me hayan pues, facilitado el asistir. Ocurre una cosa con mi carrera de Ciencias Ambientales, que ahora como pues, científico me he dado cuenta que también pasa en la ciencia. Me refiero al llamado síndrome del ambientólogo. Y es que esta carrera es tan holística y está en tantos campos, porque el medio ambiente es muy transversal, que los estudiantes tienen muchas dudas de en qué parte de las ciencias ambientales entrar, sobre su futuro laboral o incluso de hasta qué son las propias ciencias ambientales. Uy, ha habido un cambio. Ahora, pues en un mundo cada vez más globalizado y del que cada vez aprendemos más, se empieza a mirar la ciencia desde una perspectiva también multidimensional. Nos hemos dado cuenta de que el planeta es más complejo de lo que pensamos y por eso las investigaciones se tienen que hacer desde distintas ciencias, desde distintos puntos de vista. Esto genera una incertidumbre añadida a la de que por sí tiene una investigación y a la de que por sí tiene pues, cualquier investigador sobre su empleo. Eso es un poco la relación con el síndrome del ambientólogo a la que me refería. Por eso se agradece que haya un ministerio preocupado en rebajar esa incertidumbre y llevar al Congreso no solo una ley que defienda a los investigadores, sino también a la propia ciencia. Nuevos contratos, mejores plazas, financiación creciente, todo eso veo que puede ayudar mucho a que jóvenes apuesten por la ciencia como modo de vida una vez que terminen la carrera y no lo descarten directamente por miedo a esa incertidumbre. De todos modos, una frase que le dicen a cualquiera que se dedica a la ciencia es que dude de todo lo que le dicen, de sus propios experimentos y de su propia metodología. Por eso somos bastante escépticos con todo y tristemente con la ciencia ha habido bastantes decepciones en otras legislaturas. Por eso seguramente se va a encontrar con compañeros científicos que cojan con pinzas esa nueva ley. Pero como he dicho anteriormente, se agradece mucho que haya apostado por la ciencia y se atreva a hacer ese cambio positivo entre los científicos y científicas. Otra cosa de la que me he dado cuenta ahora, por mi trabajo como divulgador ambiental, que ocurre también en la ciencia, es que tenemos un gran problema de comunicación. Nos apasiona lo que hacemos, pero generalmente o no lo sabemos comunicar o no lo hacemos con las palabras adecuadas. Podemos decir que la ciencia se encuentra algo blindada al conseguir solo reputación con publicaciones en el ámbito científico y más aún si son en revistas extranjeras, pero no nos preocupamos tanto por hacerle llegar esa información a la ciudadanía. Cuando luego la población duda de algunos de los resultados de esos artículos, nos escondemos tras frases como «lo dice la ciencia» o damos por sentado que es mejor que confíen en ello sin intentar entenderlo siquiera porque no son científicos. Algo que me ha gustado mucho del máster es que la primera semana nos hicieron salir por el Jardín Botánico y por Atocha haciendo preguntas a la población de si sabían qué es la biodiversidad, las enfermedades emergentes o las especies invasoras. Y, aunque les sonaba el concepto, por lo general no sabían dar una definición. Bueno, podéis, ahora que estamos aquí, pensar también sobre ello. Es una buena forma,
fue una buena forma de que los estudiantes del máster pues, nos diéramos cuenta, ¿no?, de cómo 3 grandes amenazas que tiene el planeta y que sufre nuestra sociedad pasan muy desapercibidas entre la gente y de cómo nuestro máster, que justo es de conservación de la biodiversidad, pues puede no suponer nada para ellos. En realidad, los científicos tampoco tenemos tan claros los conceptos como para dar una definición exacta, pero es preocupante que no estemos sabiendo hacer llegar la información que existe al respecto a los ciudadanos. Esto, en parte, motiva a la sociedad antiintelectual en la que nos encontramos, que pone por delante a la ciencia a veces pues, la política o el negacionismo. Se puede ver en cualquier tema que sale en las noticias con algo de controversia, que aunque haya un consenso científico, a nada que haya una opinión en contra o que se ponga en duda ese criterio, se le va a dar difusión y se le va a poner a la misma altura que a la opinión del resto de científicos. Por eso es muy importante mejorar los canales de transmisión de la ciencia y la forma en la que transmitimos el mensaje. Por eso es muy importante que no solo defendamos la ciencia, sino también a quienes dan la cara por ella, que eso estará un poco de actualidad. Debemos conseguir, por tanto, que no se vea la ciencia como ese halo de sabiduría inalcanzable, sino como una compañera cercana que nos ayuda y busca generar inspiración en todas las generaciones de la sociedad. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Diana y a Elena, si puedo tutearte, por este diálogo tan enriquecedor, y también agradezco a la universidad la oportunidad de participar en él, que espero que con mi… Vale, así, ¿no? Mejor. Espero con mi participación, aunque voy a tocar algunos temas de mi recorrido particular como investigadora, pues un poco dar voz a lo que en mis 4 años que llevo ya de formación predoctoral, pues a las preocupaciones que me he encontrado en mis compañeros de todas las disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, recogiendo un poco alguna de las cosas que mencionaba Elena en este diálogo, mencionabas la motivación, ¿no? y lo fácil que es ceder al desaliento, ¿no?, en esta carrera investigadora. Uno de los puntos que quería mencionar, como que me parece muy importante reflexionar de cara a esta ley y a las futuras reformas que se hagan en el sector de la investigación, es el papel que tiene la motivación y la pasión en nuestra carrera, ¿no? Muchas veces la pasión que implica dedicarte a aquello que más te gusta y a aquello que has estudiado, sirve un poco para camuflar la precariedad que está detrás de la carrera investigadora, ¿no? Y esto es muy triste. Entonces, si bien es cierto que incluso, ya no desde fuera, sino nosotros mismos a veces, como que continuamos o seguimos adelante frente a la precariedad precisamente porque estamos haciendo algo que nos apasiona, cuando hay incentivos externos, ahí es donde realmente la motivación da fruto. Esa ha sido mi experiencia, ¿no? En mi caso particular, en primer lugar, obtener un contrato predoctoral fue precisamente lo que más me motivó a seguir una carrera doctoral, porque hacer el doctorado sin financiación, que es algo que hacen muchos investigadores, es dificilísimo, muy dificilísimo, por decirlo suavemente. Pues más allá de ello, cuando estaba en segundo año de mi contrato, que no he mencionado que es un contrato FPI-UAM, que soy un poco tu contrapunto, Elena, por lo tanto mi contrato procede directamente de la Universidad Autónoma de Madrid. En mi segundo año tuvimos la oportunidad de participar en la solicitud de un proyecto de la red RISE, que es una red que lo que busca es generar intercambio de investigadores entre distintos países y distintos centros de investigación y de universidades a nivel internacional, y está financiado por la Unión Europea. Tener la oportunidad de participar en la solicitud de esta red y que de hecho se nos concediera, eso fue un verdadero momento crucial en mi carrera investigadora, porque había una financiación detrás, había un apoyo detrás que resultaba motivador, pero que además tenía resultados fácticos. No es solo dedicarte a lo que te gusta o poder investigar en algo que te interesa, sino ver que efectivamente están apostando por ti desde las instituciones, ¿no? Cuando eso ocurre, la motivación se multiplica y creo que el trabajo florece. Al menos esa ha sido mi experiencia, ¿no? Cómo trabajamos para la solicitud de este proyecto fue espectacular, ¿no? y yo aprendí muchísimo. Y volviendo un poco a esta cara B de lo que yo creo que es una de las principales preocupaciones de los investigadores, espero poderla trasladar bien, es los momentos sin derechos laborales, ¿no? Que efectivamente celebro enormemente que, como habéis mencionado en esta ley, haya una indemnización a la finalización del contrato, ¿no?
Todas las personas que nos dedicamos a la investigación profesionalmente sabemos que va a haber periodos a lo largo de nuestra carrera, y no hablo solo de los primeros años, sino a lo largo de prácticamente toda nuestra carrera, va a haber periodos sin derechos laborales, ¿no? Y eso es desalentador, porque claro, durante esos periodos hay muchas oportunidades a las que no podemos acceder, ¿no? Uno de los momentos muy claros es el momento entre la predoctoral y la beca postdoctoral. Y luego, como los contratos postdoctorales duran muy poco, pues después concatenar o encadenar contratos postdoctorales, que como muy bien ha mencionado la ministra, hay casos en los que se llega hasta los 45 años encadenando contratos postdoctorales. Esto es relativamente habitual, pues también implica encadenar muchos momentos sin derechos laborales, o momentos en los que uno tiene que solicitar la prestación por desempleo, ¿no? ¿Qué contrapartida tiene esto, más allá de la evidente de que durante ese tiempo no se está cotizando? Otra contrapartida es que, como digo, espero que mi caso sirva como botón de muestra, cuando yo termine mi contrato predoctoral, mi participación en este proyecto europeo que mencionaba antes deja de ser efectiva. Como dejo de tener un vínculo directo con una institución investigadora, o en este caso, en mi caso, con la Universidad Autónoma de Madrid, dejo de poder participar de este proyecto. Y como este proyecto, además, se congeló por la pandemia, porque, como decía, es un proyecto de intercambio de investigadores y, por lo tanto, implicaba hacer muchos viajes. Yo tenía 8 meses de estancias programadas, de los cuales pude cumplir 1. A la finalización de mi contrato ya no voy a poder cumplir con mi compromiso en este proyecto porque dejo de formar parte de él, porque ya no pertenezco a ninguna institución, digamos, como investigadora, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un botón de muestra de las dificultades a las que nos enfrentamos por estos interims que nos dejan fuera del sistema, ¿no? También por eso agradezco que los contratos postdoctorales ahora se planteen con esta reforma de la ley, que es, creo, el punto que más ilusión me hace de esta reforma, que los contratos estén orientados a la estabilización. Porque la diferencia que hay entre tener una perspectiva de estabilización en un futuro relativamente inmediato, o por lo menos en un periodo quizá de 4 o 5 años tras la finalización de la tesis, te cambia la vida, literalmente, ¿no? Durante el tiempo que yo estuve de estancia en Inglaterra, notaba en el ambiente, creo que era evidente la actitud que tenían los doctorandos de allí frente a los que llegábamos desde fuera, ¿no? Su perspectiva de futuro era completamente distinta, y esto se notaba en los proyectos familiares en los que se implicaban. Pues algunos de ellos ya eran padres o madres, o habían comprado su propia casa porque sabían que su futuro estaba garantizado, y su precariedad era tan diferente a la que, digamos, nos enfrentamos desde España que pues eso, de nuevo, resultó un poco desalentador encontrarse con esa realidad, ¿no? Con lo increíble que sería esta carrera profesional si tuviera algunas garantías más de estabilización. Ni siquiera digo que nada puede ser perfecto, ¿no? Y bueno, también habéis mencionado la cuestión de la maternidad, y no quería dejar de mencionarla porque yo he sido madre durante este contrato predoctoral, y efectivamente confirmo y agradezco enormemente, aunque creo que sencillamente es lo justo, que mi contrato se congelara, tanto a nivel de plazos como a nivel de retribución. Durante el tiempo de la baja materna yo no sufrí ningún perjuicio por haber sido madre, porque efectivamente, como mencionabais, se me aplazó la fecha de depósito de la tesis y también mi retribución económica. Por lo tanto, ha sido maravilloso en ese sentido. Sí que es cierto que sé que ahora que me queda poco para depositar la tesis, posteriormente sí que voy a encontrarme con serias dificultades para conciliar cuando se trate de solicitar una beca postdoctoral, puesto que haber tomado la decisión de ser madre va a implicar que quizá no tenga las mismas facilidades para moverme a nivel internacional, o sencillamente quizá no pueda permitirme tener una incertidumbre profesional tan fuerte como la que probablemente me espere en el ámbito de la investigación, ¿no? Entonces creo que estos son los grandes puntos a transformar, y creo que esta ley, sin lugar a dudas, es un primer paso definitivo en esta dirección, ¿no? Pero bueno, quería señalar lo que creo que son puntos pues clave, que es que esta es mi opinión, ¿no? Pero pienso que ninguna carrera profesional debería inhabilitarte para tener un proyecto como el de la maternidad, ¿no? Bueno, creo que eso es un poco lo que quería señalar. Sí que tenía apuntados algunos datos que he buscado de cara a la inversión que se hace hoy por hoy en España en I+D, que creo que son un poco preocupantes y que confío en que se reviertan pronto. Uno de ellos es que
bueno, que ahora mismo solo un 1,41% del Producto Interior Bruto del país se destina a I+D frente a las prescripciones europeas, que creo que son en torno al 3%. Y también que, bueno, en España, desde el año 2010, ahora mismo se invierte 34 euros menos por persona y año de lo que se invertía en 2010 en I+D, mientras que la media de los países europeos han aumentado este gasto en unos 41 euros por persona y año. Entonces, bueno, estamos un poco a la zaga de las prescripciones europeas o de lo que sería la media de la Unión Europea y creo que es importante que desde el Ministerio de Ciencia y desde el Ministerio de Universidades se trabaje activamente por revertir esto cuanto antes para que no haya una generación que se quede perdida o que tenga que marcharse, ¿no? Y nada, muchísimas gracias. Buenos días, señora ministra, y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Yo, con mi experiencia viendo la ley, a mí me parece realmente no buena, fantástica. Lo digo porque no hace mucho uno estaba al otro lado viviendo vuestros problemas y ahora ve cosas que en mi época era impensable. Tener un contrato, no lo sé, es que decir, para mí sería, y perdón por lo que voy a decir, alucinante, ¿no? Todo lo que viene con esta ley, que es mejorable, seguro, que tiene unos aspectos mejorables. Mi función, y a lo que nos dedicamos desde la Fundación, es a la transferencia. Nosotros desde la universidad pues generamos y almacenamos un gran conocimiento y lo transferimos de dos formas. Una transferencia tangible que conocéis todos, que es mediante el sistema de patentes, y una transferencia, digamos, intangible, que es nuestra formación. Pero nosotros en la universidad a veces nos olvidamos del gran conocimiento que tenemos. Nosotros cuando desarrollamos un proyecto de investigación en el cual participáis, es una pyme. Contratamos recursos humanos, hacemos contrataciones, invertimos en el tejido y lanzamos al mercado unos productos excepcionales. Muy buenas publicaciones, en algunos casos patentes, un conocimiento, es decir, una formación. Si nosotros cogemos, y esta es mi responsabilidad, y lo voy a barrer un poco para mi lado, estudiamos el tejido empresarial español. El tejido empresarial español sabemos que hay 5 grandes, un 5% son grandes compañías y el 90% son pequeñas o medianas compañías. Entonces nosotros nos ponemos a hacer un producto de alto valor, que sois vosotros, que normalmente lo orientamos a la función pública, enseñanzas o centro de investigación, y muy pocas veces a la industria. ¿Por qué? Porque la industria no os puede asimilar. Porque las industrias, muy pocas, de ese 95% que quedan, tenéis que empezar a limpiar. Es decir, pues hay zapaterías, hay una serie que no son como tal, sí que son pequeñas y medianas empresas, pero no generan conocimiento. Nos quedaría un 10% de empresas en las que nosotros podríamos actuar y hacerle ese transfer. ¿Cuál es la cuestión? Que tú ahora le dices a una empresa, ¿quieres tener doctorados? Te va a decir que no. ¿Por qué? Yo lo digo como el síndrome del concesionario. Pongo un ejemplo súper sencillo. Si uno va a un concesionario de coches, va a comprar un coche, ¿verdad que el del concesionario nos dice, aquí tenéis los ruedos, aquí los frenos, aquí el volante, aquí los permisos de circulación, y ahora os doy las llaves y montar el coche? No, os dice, aquí tienes las llaves y aquí tienes el coche. Entonces, nuestro modelo de transferencia con las empresas, tenemos que ir a ese modelo, a un modelo donde darle la solución final. Es decir, que sí, que hay un gran futuro para los doctorandos, sí, que hay unas grandes tecnologías que van a venir y no hay preparados, sí, pero nosotros tenemos que ir a tener centros de transferencia integrada en I más D más I más F. Es decir, no solo darle nuestros apoyos de alta tecnología, darle también, porque tenemos especialistas en protección, en marketing y demás, y ofrecerle ese paquete que yo llamo de caja cerrada a las empresas. Con eso, en ese centro se podrían tener doctorandos y personal muy especializado contratado con el fin de que las empresas, al generar conocimiento, al ir creciendo, que fueran creando sus departamentos de I+D y transformando esta gente y llevándola a las empresas. Tenéis un gran conocimiento, estáis súper formados, tenéis un futuro extraordinario. Se daba el otro día un dato para las TIC todos que se necesitan 250.000 personas. Nosotros aquí en la fundación, que llamamos la formación de la autónoma, ahora estamos haciendo lo que se llama formación en company. A mí es una palabra que no me gusta mucho, pero bueno. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es coger a las empresas y coger a nuestros profesores. Y hacemos cursos, por ejemplo, de compliance,
en este momento con multinacionales y todos los alumnos que están estudiando con nosotros automáticamente se van empleados a esas compañías. Es decir, terminan esos cursos de formación, terminan ese máster y se van para las compañías. Por eso digo que tal vez el problema es ver cómo podemos ofrecer doctorandos a esas industrias, pero en un paquete integral. No solo quedarnos con la parte de ciencia, sino también de protección industrial, marketing. Eso sí que sería una solución. Y nada más. Muchísimas gracias por el debate. Gracias. Pues si quieres contestar al comentario, la verdad es que se nos ha agotado un poco el tiempo porque la ministra tiene otro acto tras este, entonces, pues si quieres contestar. Sí, no quiero perder la oportunidad, sobre todo de decir primero que comparto todo. O sea, es que lo primero es, comparto lo que habéis dicho y de hecho lo que hemos hecho ha sido ponernos a ver cómo solucionábamos el diagnóstico. Entonces, yo lo primero que diría es que venimos, en ciencia, como a veces utilizáis este término, lo voy a llamar así, venimos del Valle de la Muerte. Es que venimos de una época tan mala que yo entiendo la incredulidad, claro que la entiendo, pero a veces es verdad lo que parece. Y me estabas diciendo datos, es verdad que nosotros ahora estamos esperando a que el INE dé los datos del año 2021, porque los datos que manejamos de momento, los oficiales, son del año 2020. Y solo por recordar, el año 2021 fue el primer presupuesto del gobierno de Pedro Sánchez, porque en el 20, acordaros que veníamos de presupuesto prorrogado, entonces el primer presupuesto es el del 21. En 2 años hemos duplicado el presupuesto del Ministerio de Ciencia. Entonces, para mí sería muy atrevido decir en qué posición estamos con respecto al PIB. Pero desde luego la aportación pública que se esperaría de nosotros, ahora mismo estamos por encima de ello. También es verdad que estamos ayudados por los fondos Next Generation. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, pues imagínate, si estábamos aquí y ahora estamos aquí con los fondos Next Generation, pues que es un plan de choque, de mejora de equipamientos, de ayudas mucho por encima de lo que ahora mismo estaríamos, pues tendríamos que encontrar una posición de equilibrio y a partir de ahí una financiación estable y creciente, que es lo que establece la ley. Este es el plan, ¿no? A corto, medio y largo plazo. Luego hay otra realidad que tenéis que saber, que un poco la estaba diciendo también José Ramón, que es que hay muy poca cultura de innovación en nuestro país. Y eso es lo que nosotros tenemos que intentar activar. Porque esto es un tema de corresponsabilidad, igual que he dicho antes que no es solo del Ministerio de Ciencia, universidades, sino que también hay una corresponsabilidad, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid o de las comunidades autónomas que también tienen competencias en ciencia y en innovación y, por ejemplo, las universidades es una competencia suya propia. También tenemos una corresponsabilidad con el sector privado. Por ejemplo, si nos queremos mirar con Alemania, el 70% de la inversión en I+D la hace la iniciativa privada y el 30% la hace la iniciativa pública. Aquí estamos en un 50-50. De manera que solo manteniéndonos nosotros y que ellos subieran a donde tienen que subir, ya estaríamos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo también. Porque a mí hay veces que me dicen, ¿por qué estáis poniendo dinero en las empresas? Pues estamos poniendo dinero en las empresas para activar esa cultura de la innovación que no tienen, para ver si al final llegamos juntos a ese camino que queremos. Entonces, tú decías que ahora mismo es el 3%, ahora mismo en realidad Europa, su aspiración es el 2% global en el 2024, que yo creo que España va a llegar por encima de esto, por lo menos la parte de la inversión pública seguro, con los fondos Next Generation, o sea, con toda honestidad, y después lo que tenemos que hacer es seguir caminando sin ese refuerzo que tenemos ahora económico, y al 2030 con el 3%. Y eso es lo que dice la ley, que tenemos que cumplir todas las administraciones públicas, Administración General del Estado y administraciones autonómicas. Y por lo menos lo hemos puesto por ley y lo hemos aprobado sin ningún voto en contra. Entonces, nos va la palabra de todos en ello. Nosotros, de momento, como gobierno, y yo tengo mucha satisfacción en decirlo, porque estoy muy contenta, que ahora mismo tenemos el mayor presupuesto de la historia, que tenemos que reparar muchas cosas que están estropeadas, pero que estamos haciéndolo. Entonces, yo soy positiva. Después, la multidisciplinariedad, importantísimo, básico.
Yo ahora mismo, lo hablaba antes también con la rectora, yo soy ingeniera de teleco. Yo no tengo ni idea de la anatomía del cuerpo humano, ni idea. Además, no se me daba bien. Y los médicos pues son usuarios de tecnología, pero tampoco saben desarrollar tecnología. Pero el futuro de la medicina va a pasar porque un médico y un ingeniero, uno al otro le cuenten qué necesitan cada uno del otro para desarrollar esa nueva solución tecnológica, para hacer una predicción en tiempo o un tratamiento nuevo y, en definitiva, o sea, absolutamente coincidente con lo que tú dices. Y tú dices, tenemos muchas preguntas. Pues lamento decirte, Diego, que eso va a ser toda la vida. O sea, toda la vida vamos a estar preguntándonos qué camino coger. O sea, yo estoy aquí de ministra, no sé ni cómo he llegado aquí, pero lo que quiero decir es que preguntarte y que la vida te vaya llevando y que vayas tomando decisiones. Y hoy has estudiado una cosa y de aquí 10 años estás haciendo una cosa completamente distinta. Hoy en día la vida es así, pero eso tampoco es malo. O sea, mientras no sea porque la vida te va expulsando sino porque te va llevando, ¿no? Y ojalá nos vaya llevando y cada vez seamos más especialistas en no sé qué cosa, que seguramente igual tú de aquí 10 años vas a trabajar en un trabajo que no está ni siquiera inventado y lo vais a inventar vosotros para dar soluciones nuevas. Y eso también es innovador. Entonces, a eso no le tengáis miedo. Ahora, que el sistema tiene que acompañar y que no tiene que ser precario, que tiene que ser predecible, tiene que ser estable, sí. Por eso decía yo que es muy difícil verlo porque ahora el espejo que tenemos mira hacia el pasado, es un retrovisor. Y es muy difícil mirar hacia adelante, pero os digo que la ley lo que hace es poner perspectivas de mirada hacia adelante. Y quiero poner un ejemplo de un compañero que tengo en el ministerio que es de aquí de la UAM, que ahora mismo se acaba de sacar una plaza de, a ver si no me equivoco, José, de profesor titular. Tenía la plaza de contratado doctor, pero está acreditado catedrático. Y se ha sacado la plaza hoy y lo voy a perder en el ministerio por culpa nuestra que hemos sacado las plazas. Pero lo que quiero decir es que estamos cambiando el sistema y yo quiero que ojalá José pues tenga la oportunidad de ser catedrático porque es lo que se merece, porque es con lo que está acreditado merecidamente y no había tenido su oportunidad. Y por eso vuelvo a la palabra oportunidad. Y somos un gobierno que estamos convencidos y decididos a dar las oportunidades que se merece cada persona. Y bueno, un poco, pues eso, deciros que comparto completamente con vosotros el escenario, pero que estamos pasando por muchas dificultades y esto es innegable, pero yo soy muy positiva. Y soy positiva no desde la falsa positividad del político que se sienta a contar aquí, no. Soy positiva porque sois nuestro futuro, porque os necesitamos, porque este país os necesita, porque se está generando puestos de trabajo precisamente en el entorno de la ciencia. Este país está cambiando. Necesitamos que vuelvan los que se fueron, necesitamos que los que estáis no os vayáis, necesitamos que no os dejéis la carrera. Y a las universidades, ¿qué les diría? Pues que me animéis a los chicos y a las chicas. Yo soy ingeniera a pesar de, porque las ingenierías son muy duras y entonces no expulsemos al talento, ayudemos al talento y entre todos y entre todas yo creo que vamos por buen camino y que lo conseguiremos. Y desde luego estáis en muy buenas manos aquí en la Universidad Autónoma, que tiene proyectazos. Me estaba poniendo al día la rectora, habéis conseguido una nueva Severo Ochoa. En definitiva, estáis en uno de los mejores centros, estáis en muy buenas manos y haremos todo lo posible desde el Ministerio con las universidades para que tengáis un futuro en nuestro país. Gracias. Ha sido un placer
escucharos. Agradezco mucho a la ministra Diana Morán su presencia hoy aquí en nuestro campus para hablarnos de las oportunidades para el talento joven como el de Elena, el de Julio, el de Hugo, como el de los más de 4.000 doctorandos que tiene esta universidad, los más de 600 contratados, predoctorales y postdoctorales, a los que se suman las figuras contractuales de PDI y cuerpos docentes de la LOU. Se inaugura también esta semana la Semana de la Ciencia, con lo cual esta visita también es muy oportuna. Participaremos en la Semana de la Ciencia con más de 30 actividades en un año en el que también, y esto también es especial para nuestra universidad, se celebra la figura de Ramón y Cajal. Sabe bien la ministra que el 70% de la investigación que se hace en España se hace en las universidades y particularmente en universidades como esta. Ha pasado mucho tiempo desde aquel decreto ley 5/1968 sobre medidas urgentes de reestructuración universitaria que dio nacimiento a la Universidad Autónoma de Madrid junto a la Universidad Autónoma de Barcelona y la de Bilbao, que ahora se denomina Universidad del País Vasco desde 1980. Nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, surgió de la necesidad de incorporar la investigación a un sistema universitario que primaba la formación de profesionales y funcionarios civiles. Es decir, se trataba de introducir un proyecto de reforma de la Universidad Española que pretendía dejar atrás el modelo de universidad medieval, napoleónico, procedente de las universidades de Bolonia y de París, y dar paso al modelo humboldtiano, cuya referencia era la Universidad de Berlín, y sobre el que se basa el concepto de universidad investigadora. Este es el sello distintivo de nuestra institución y al que nos hemos mantenido fieles durante más de 50 años. Este campus, el campus de Canto Blanco, uno de nuestros dos campus, además de tener una escuela infantil y un colegio de educación primaria, alberga también un importante ecosistema de talento investigador. Con sus 4 centros mixtos con el CSIC, 3 de ellos, como ya ha dicho la ministra, con la distinción Severo Ochoa, el último, por cierto, concedido hace unos días al Centro de Biología Molecular, 2 centros propios reconocidos como Instalación Científico-Técnica Singular, institutos del CSIC, 2 INDEAS, a los que se suma la investigación en departamentos, institutos propios, en ciencia frontera y en todas las ramas del conocimiento. Próximamente, también este mismo campus acogerá el Centro Nacional de Neurotecnología, SPEN Neurotech, un proyecto insignia del Plan de Recuperación y Resiliencia liderado por la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y que aspira a convertirse en el Centro Europeo del Estudio del Cerebro. De ahí mi referencia a Ramón y Cajal. Estamos, pues, ante una de las mayores concentraciones de talento investigador en España y en Europa y a nivel internacional. La investigación de calidad se desarrolla en entornos altamente competitivos y requiere de importantes inversiones en capital humano y medios materiales. Como el resto de las universidades a las que podemos otorgar esta etiqueta de universidad investigadora o intensiva en investigación, nos enfrentamos a serios retos. Por eso es muy de agradecer que la Ley de la Ciencia, que ha sido, como decía la ministra, fruto de un trabajo colectivo en el que hemos participado también las universidades, haya incorporado la ciencia que se hace en las universidades. La atracción y retención de talento, el diseño de carreras científicas estables y predecibles, la renovación de las infraestructuras, la apuesta decidida por la ciencia abierta, la igualdad de género en la carrera científica, son cuestiones que se abordan en esta ley y que están también en el centro de nuestros debates y discusiones diarias, en esa doble tarea, en esa especie de bicefalia que tenemos como centro docente y centro investigador. Y, por supuesto, la financiación. Las universidades que investigamos seguimos luchando para que la financiación cubra los costes estructurales de nuestra investigación,
es decir, por un modelo de financiación basal para la investigación, además de los fondos de carácter variable que captamos en convocatorias competitivas. Como país, necesitamos en ese sentido proponernos objetivos muy ambiciosos, más allá de los que recoge la Ley de la Ciencia, que, como hemos dicho, pues irá mejorándose, irá adaptándose, irá extendiéndose. Hace un par de semanas celebrábamos en la nave el evento Patents for Innovation, que ha mencionado la ministra, que tuvimos el honor de contar con ella en la clausura. Y en mi discurso de inauguración decía que la ciencia parte siempre de preguntas, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Interrogantes que se pueden deber a distintas razones, a la curiosidad o al deseo de entender, al deseo de explicar fenómenos. Pero las preguntas iniciales no llevan más que a más preguntas normalmente. Y para hacer no solo ciencia, sino buena ciencia, necesitamos formular las preguntas adecuadas. Solo si formulamos las preguntas adecuadas podremos primero definir el problema y luego acercarnos a la respuesta. O si no obtenemos respuesta, al menos podremos hacer mejores preguntas. Porque, como decía Einstein, cada día sabemos más y entendemos menos. Aspiramos a hacer algo más. Aspiramos a hacer ciencia excelente. Y por ciencia excelente no me estoy refiriendo únicamente a la excelencia que denotan los indicadores bibliométricos. Ciencia excelente es aquella que impacta en la sociedad, que pone a trabajar los resultados de la investigación para el progreso y mejora de la humanidad, para el desarrollo social, para responder a los retos medioambientales y contribuir al desarrollo de políticas y a la innovación. Solo es útil el conocimiento que nos hace mejores, decía Sócrates. Y esa es la universidad en la que yo creo, la que pone su conocimiento y su talento para crear valor, para crear impacto. Una universidad permeable que derriba las barreras al servicio de la sociedad que la financia. Termino como empezaba, agradeciendo a la ministra que haya venido hoy aquí, agradeciendo su talante y su capacidad de escucha, que se refleja muy bien en las votaciones que hubo en el Congreso y el Senado, y al esfuerzo que está haciendo por poner la ciencia en el centro de la agenda política. Muchas gracias a todos los que habéis participado en este acto y con esto ya lo clausuramos. Muchas gracias.